Hubo un tiempo en el que la sola aparición de una superestrella bastaba para hacer estallar todo un pabellón. Nombres que representaban la gloria, el sacrificio y momentos inolvidables. Pero el tiempo es implacable. No perdona a nadie, ni siquiera a las leyendas. Algunos se marcharon en el momento perfecto. Otros se quedaron demasiado tiempo y vieron cómo su propio mito se desvanecía lentamente. Hoy, recordamos a las superestrellas de la WWE que no abandonaron el ring hasta que su mejor momento había pasado. Y todo comienza con un hombre que una vez fue considerado casi perfecto. 1. Kurt Angle. Kurt Angle fue considerado durante mucho tiempo la personificación del luchador perfecto. Campeón olímpico, precisión técnica al más alto nivel y una intensidad difícil de superar. A principios de los años 2000, parecía intocable. Cada movimiento era impecable. Cada combate contaba una historia de velocidad, técnica y emoción pura. Sus duelos contra The Rock, Stone Cold Steve Austin o Brock Lesnar siguen siendo algunos de los mejores de la historia de la WWE. Pero el precio de esta perfección fue alto. Años de lesiones y desgaste físico dejaron su huella. A pesar de ello, Angle no quería parar. En TNA siguió mostrando pasión, pero su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de sus mejores años. Los movimientos se hicieron más lentos, la explosividad desapareció, y para muchos aficionados fue doloroso darse cuenta de que la Human Suplex Machine ya no estaba sincronizada con su propio legado. Cuando la WWE lo recuperó en 2017, resurgió la esperanza de un gran último capítulo. Pero la realidad fue desalentadora. Los combates contra estrellas más jóvenes parecían torpes, la chispa anterior había desaparecido. El punto de inflexión definitivo llegó en WrestleMania 35. Su combate de despedida dejó a muchos aficionados decepcionados. Kurt Angle sigue siendo una leyenda, pero su historia plantea una pregunta. ¿Habría hecho una despedida anterior su legado intocable? 2. Sting. Sting era más que un simple luchador. Era el corazón y el alma de la era dorada de la WWE. Con la pintura facial blanca, la mirada gélida y el bate de béisbol negro, encarnaba la lealtad, el orgullo y la resistencia. En los años 90, Sting cargó con toda una promoción sobre sus hombros. Cada aparición hacía temblar el pabellón, cada momento se sentía significativo. Sin embargo, después del colapso de la WCW, este podría haber sido el momento perfecto para una despedida digna. En cambio, Sting siguió luchando. En TNA fue tratado como una leyenda viviente, pero su cuerpo empezó a mostrar sus límites. El aura seguía ahí, las emociones también, pero la velocidad y la movilidad disminuyeron. Sus combates parecían cada vez más pesados, casi tediosos, y recordaban a los fans que incluso los íconos no pueden escapar del paso del tiempo. Cuando Sting finalmente llegó a la WWE en 2014, el entusiasmo se desbordó. Muchos esperaban un último gran capítulo, pero la realidad fue desalentadora. El combate contra Triple H vivía de la nostalgia, no del rendimiento. Peor aún, su duelo con Seth Rollins en 2015 terminó en una grave lesión que casi puso fin abruptamente a su carrera. Incluso más tarde, en AEW, se manifestó el mismo conflicto, pasión ilimitada, pero un cuerpo que ya no podía seguir el ritmo. Sting sigue siendo intocable como símbolo de su era, pero su viaje plantea una pregunta silenciosa. ¿Cuándo la perseverancia se convierte en una carga para el propio legado? 3. The Big Show. The Big Show fue en su día la dominancia personificada de la WWE. Con más de 7 pies de altura y una fuerza colosal, a menudo su mera presencia bastaba para intimidar tanto a oponentes como al público. En su mejor momento, era considerado un gigante imparable que podía medirse con leyendas como The Rock, Stone Cold Steve Austin, The Undertaker y John Cena. Cada golpe parecía un terremoto. Cada victoria subrayaba su papel como una fuerza de la naturaleza en el ring. Pero a partir de 2014, la imagen comenzó a cambiar. Los combates se volvieron más lentos,
Las historias se repetían y la nueva generación de superestrellas pasó a primer plano. A pesar de un cansancio visible, Big Show se mantuvo presente, no tanto por su forma actual, sino por su nombre y su historia. Para muchos fans, parecía aferrarse a un papel que se le escapaba lentamente. Aún así, mostró un esfuerzo impresionante. En sus 40, Big Show trabajó duro en su forma física, perdió peso y recuperó algo de movilidad. Sus enfrentamientos con Braun Strowman en 2017 recordaron brevemente al gigante de antaño. Pero en lugar de aprovechar ese momento como un digno final, continuó. Su paso a AEW y sus posteriores apariciones parecían cada vez más nostálgicas y revelaban los límites de su cuerpo. Big Show dedicó su vida a la lucha libre. Pero su historia plantea la pregunta: ¿habría permanecido inolvidable si se hubiera retirado cuando el mundo aún lo veía como un gigante invencible? 4. The British Bulldog. The British Bulldog, cuyo nombre real era Davey Boy Smith, fue en los años 90 el orgullo de la lucha británica. Con su físico musculoso, su dureza intransigente y una mentalidad casi inquebrantable, encarnaba la fuerza bruta. El punto álgido emocional de su carrera llegó en 1992, en SummerSlam, en el estadio de Wembley, cuando derrotó a Bret Hitman Hart y ganó el campeonato intercontinental ante su público local. Este momento lo hizo inmortal, pero la fama y el éxito no pudieron evitar que su cuerpo se fuera desmoronando lentamente. Tras su paso a la WCW a finales de los 90, Bulldog sufrió una grave lesión de espalda que afectó permanentemente su salud. Cuando la WWE lo recuperó en 1999, fue una decisión arriesgada. El luchador que regresó ya no era el poderoso combatiente que los fans conocían. Sus movimientos parecían rígidos, le faltaba explosividad y tenía dificultades visibles para seguir el ritmo de un producto de lucha que había cambiado drásticamente. A esto se sumaron cargas personales y emocionales, especialmente tensiones dentro de la familia Hart, que lo desequilibraron aún más. En el año 2000, Davey Boy Smith tuvo que retirarse finalmente. Su último capítulo en el ring estuvo lejos de la gloria, pero su legado sigue siendo el de un luchador que aguantó hasta el amargo final. La pregunta sigue siendo: ¿habría preservado una despedida anterior aún más su estatus legendario? 5. Ric Flair. Ric Flair nunca fue solo un luchador. Era un fenómeno. Con sus lujosas batas, su legendario "woo" y un carisma inigualable, definió durante décadas lo que significaba ser un verdadero showman. Cuando Vince McMahon lo trajo de vuelta a la WWE en 2001, esa decisión pareció completamente acertada. Incluso a una edad avanzada, Flair acaparaba la atención, contaba historias en el ring y cautivaba al público con pura personalidad. En los primeros años, funcionó sorprendentemente bien. Aunque le faltaba la velocidad de sus mejores días, lo compensaba con experiencia, psicología del ring y carisma. Su tiempo en Evolution y los combates contra Triple H, Randy Orton o Edge demostraron que Flair todavía tenía un lugar en el centro de atención. Pero con los años, el deterioro físico se hizo cada vez más evidente. El agotamiento ya no podía ocultarse, y cada combate parecía un poco más pesado que el anterior. En 2008, finalmente llegó la despedida perfecta. El combate contra Shawn Michaels en WrestleMania 24 sigue siendo considerado uno de los finales de carrera más emotivos de todos los tiempos. Las palabras "I'm sorry, I love you" cerraron un capítulo que difícilmente podría haber terminado con más dignidad. Pero Ric Flair no pudo soltarlo. Regresó, luchó en TNA e incluso, con más de 70 años, volvió a subirse al ring. La pasión sustituyó a la razón. El riesgo sustituyó a la seguridad. Ric Flair sigue siendo un icono, pero su trayectoria posterior plantea una pregunta dolorosa. ¿Puede un regreso mejorar alguna vez un final perfecto? 6. Kevin Nash. Kevin Nash, más conocido por muchos fans como Diesel o Big Daddy Cool, fue en los años 90 uno de los gigantes más geniales e influyentes de la lucha libre.
Con su actitud desenfadada, su imponente estatura y su papel dentro de la NWO, marcó toda una era. Nash no necesitaba ser rápido para dominar. Su sola presencia bastaba para irradiar autoridad y cautivar al público. Pero él tampoco pudo escapar del tiempo. Cuando Kevin Nash regresó a la WWE en 2011, ya no estaba en el ring el líder seguro de sí mismo de antaño. En su lugar, los fans vieron a un luchador en sus 50, cuyos movimientos parecían más pesados y cuyo cuerpo sufría visiblemente el desgaste de años. La WWE intentó usar la nostalgia e incluirlo en grandes historias, pero precisamente ahí se hicieron más evidentes sus límites físicos. El combate contra Triple H en TLC 2011 es un símbolo de esta fase. Dos leyendas que antaño electrizaban estadios enteros se enzarzaron en un duelo lento y sin fuerza que provocó más lástima que entusiasmo. Incluso se llegó a pensar en una rivalidad con CM Punk, un escenario que muchos fans vieron con escepticismo. Aunque siguieron algunas apariciones esporádicas, la magia había desaparecido. En 2016, Kevin Nash puso finalmente un punto y final silencioso a su carrera. Su despedida fue discreta, pero su influencia perdura. La pregunta sigue siendo, ¿basta un gran legado para justificar una despedida demasiado tardía? 7. Kane. Durante años, Kane fue una de las figuras más aterradoras de la WWE. Desde su debut en 1997, el demonio enmascarado encarnaba la destrucción pura, un monstruo sobrenatural que sembraba el miedo y el caos. Con fuego, oscuridad y su conexión con The Undertaker, Kane se convirtió en una parte integral de la Attitude Era y se mantuvo relevante durante un tiempo sorprendentemente largo. Las victorias de títulos, las grandes rivalidades y los legendarios Brothers of Destruction lo convirtieron en un icono. Pero con el tiempo, precisamente aquello que hacía a Kane tan especial comenzó a desaparecer. La mística, la amenaza impredecible, la violencia pura. Cuando su personaje cambió y finalmente apareció como Corporate Kane en traje, la ruptura fue innegable. El demonio que una vez silenciaba estadios, ahora hablaba tranquilamente, seguía instrucciones y parecía casi ordinario. Para muchos fans, este fue el momento en que el aura de Kane se perdió definitivamente. También en el ring se hizo evidente el declive. Los combates se volvieron más lentos, menos intensos, y cada regreso hacía más claro que el tiempo y el desgaste físico habían cobrado su peaje. Aunque Kane solo apareció esporádicamente más tarde, cada una de esas apariciones recordaba lo lejos que se había alejado de su terror original. Glenn Jacobs encontró un nuevo camino y éxito fuera del ring. Sin embargo, queda una pregunta abierta. ¿Podría Kane haber sido recordado como un demonio intocable si se hubiera retirado antes? Top 8. Hulk Hogan. Hulk. Hogan es uno de los pocos nombres que están inseparablemente ligados a la historia de la lucha libre profesional. En su apogeo, fue la cara de toda una industria. Con su cabello rubio, su imponente estatura y su famoso grito, "What ya gonna do, brother?", hacía estallar las arenas y convirtió la lucha libre en un fenómeno mundial. Hogan podría haberse retirado a finales de los años 90 con absoluta gloria, cuando su leyenda ya estaba cimentada. Pero precisamente esa fama hizo difícil soltar. A pesar de graves problemas de espalda, numerosas operaciones y crecientes limitaciones de movimiento, Hogan regresó una y otra vez. Sus apariciones en los años 2000 resultaban menos inspiradoras que dolorosas. La fuerza explosiva y el carisma seguían presentes en la memoria, pero en el ring, a menudo solo quedaban la rutina y la nostalgia. Su paso a TNA, en particular, fue visto con críticas por muchos fans. Rodeado de talentos más jóvenes y atléticos, la Hulkamania parecía fuera de lugar, casi como una reliquia de otra época. Su último combate tuvo lugar en 2012, en un show no televisado, un final silencioso para un hombre que una vez llenó estadios enteros. Hasta el día de hoy, Hogan nunca ha puesto fin oficial a su carrera. Su historia plantea una pregunta incómoda.
¿Puede una leyenda ser demasiado grande para reconocer el momento adecuado para la despedida? 9. Goldberg fue en su día la destrucción personificada. Con su físico masivo, su mirada intensa y su estilo implacable, encarnaba en la WCW un poder que podía acabar con todo en segundos. Su legendaria racha de victorias lo convirtió en un mito. Breve, brutal, abrumador. Así era Goldberg en su mejor momento. Cuando regresó a la WWE en 2016, todo pareció funcionar a la perfección una vez más. Su rápida victoria sobre Brock Lesnar en Survivor Series fue un momento de pura nostalgia y parecía el final ideal, explosivo, claro y consecuente. Pero en lugar de terminar esa historia allí, se siguió escribiendo. La WWE trajo a Goldberg una y otra vez, incluso le dio el campeonato universal 2 veces. Para muchos fans, ese fue el punto en el que la admiración se convirtió en crítica. Con cada regreso, sus límites se hicieron más evidentes. La velocidad, la técnica y la resistencia ya no podían seguir el ritmo de la plantilla moderna. El punto más bajo llegó en Arabia Saudita en el combate contra The Undertaker. Un duelo lento y peligroso, en el que movimientos sencillos fallaron y una grave caída casi terminó en una catástrofe. Era doloroso ver a dos iconos luchar contra sus propios cuerpos. Goldberg insiste hasta el día de hoy en que todavía puede competir, pero la realidad dice otra cosa. Su historia plantea una pregunta clara. Es más respetuoso celebrar el pasado que ponerlo a prueba una y otra vez. 10. Mick Foley. Mick Foley representa como pocos el sacrificio en la lucha libre. Nunca fue el intérprete más atlético o elegante, pero su corazón, su resistencia al dolor y su entrega total lo convirtieron en una leyenda. Momentos inolvidables, caídas brutales y combates que llevaron su cuerpo al límite absoluto definieron su carrera. Después del extremo combate Hell in a Cell contra Triple H en el año 2000, su retiro parecía el único paso lógico. Pero para Mick Foley, la despedida nunca fue definitiva. El clamor de los fans, la atmósfera del pabellón y las emociones lo atraían una y otra vez. Algunos regresos fueron excepcionales, como la intensa rivalidad con Randy Orton en 2004, o el implacable combate contra Edge en 2006. Estos combates demostraron que Foley, incluso más allá de sus límites físicos, aún podía contar grandes historias. Sin embargo, otros regresos parecían fuera de lugar y dejaban a los fans más preocupados que entusiasmados. Incluso fuera de la WWE, Foley no encontró un punto final definitivo. En TNA llegó a ser campeón mundial, a pesar de que allí había talentos más jóvenes y físicamente más fuertes. Esta fase mostró su amor ilimitado por la lucha libre, pero también hasta qué punto se sobrecargó más allá de su mejor momento. Mick Foley sigue siendo un icono, pero su historia plantea una pregunta silenciosa y reflexiva. ¿Cuánto dolor vale realmente un legado? Estos nombres representan gloria, pasión y momentos inolvidables en la lucha libre, pero también muestran lo difícil que puede ser encontrar el momento adecuado para despedirse. El tiempo es el único oponente que ni siquiera las leyendas pueden vencer. En tu opinión, ¿quién debería haberse retirado antes para proteger su legado? Escríbelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal para más historias del mundo de la lucha libre.